y nosotros estamos estudiando una serie maravillosa en el libro de Hechos, y yo tengo una imagen allí que yo quiero compartir con ustedes. Gracias, Cristian. Esa imagen es para hacerte una pregunta. ¿Tú estarías dispuesto a ir y torcerle la cola a ese animal? ¿O estarías dispuesto para ir y meterle el dedo en el ojo a ese animal? ¿Sí? ¿Cuándo están los valientes? ¿Ah? Pues déjame decirte que el llamado que Dios nos ha hecho para servirle a Él, para ser discípulos de Él, es un llamado tan especial que es en realidad una torsión de cola al enemigo del ser humano, a Satanás. Nosotros, cuando estamos predicando el Evangelio, nosotros de todas las maneras, porque yo creo que ninguno de nosotros quiere molestar a otro o hacer algo para molestar a otro ser humano, pero nuestro llamado, cuando estamos predicando el Evangelio, realmente le estamos torciendo la cola al enemigo. Y cuando tú y yo le torcemos la cola al enemigo, tenemos que esperar sí o sí alguna reacción de él. Generalmente eso va a pasar. Entonces tenemos que pedir al Señor su ayuda, su gracia, para permanecer firmes en sus caminos. Y encontramos en la serie de Hechos, en el capítulo 19, versículos del 23 en adelante, que ahorita en un momento vamos a leer, que cuando predicamos el Evangelio, siempre vamos a encontrar algunas repercusiones. Siempre cuando predicamos el Evangelio vamos a tener repercusiones. Unas veces se va a dar un avivamiento y otras veces se van a dar lo contrario del avivamiento. Un avivamiento, por ejemplo, es lo que estábamos viendo también en esas primeras comunidades donde Pablo y los discípulos iban a predicar. Por ejemplo, decimos que hay avivamiento cuando muchas personas creen. Decimos que hay avivamiento cuando hay adoración, y adoración como un estilo de vida. Ahí me ayuda Cristian también. La adoración es un estilo de vida, es mucho más que palabras, es mucho más que cantar con el gozo que lo hacemos aquí. La adoración es cuando nadie te mira, que tú pongas a Dios en primer lugar, que tus pensamientos tú seas capaz de alinearlos con los pensamientos del Señor, que tú pongas a Dios en primer lugar, que tú te mantengas enfocado en Él, porque cuando nos mantenemos enfocados en el Señor, nosotros vamos a perder interés por las cosas que no son de Dios, por las cosas del mundo que antes tal vez hasta nos atraían. Nos vamos a comenzar a preocupar más por el otro, en cómo podemos acompañarle y bendecirle. Eso es avivamiento. Es Dios, es ese fuego que te consume en tu vida, que te da esa energía linda y maravillosa para levantarte en medio de las pruebas, para poner tu mirada en todo tiempo en Él, para saber que tú vives para Él, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, lo que decía el pastor Trey hace un momento. Pero también otra reacción de la predicación del Evangelio son los desafíos que tenemos ante el avivamiento, y también encontramos oposiciones, disturbios, encontramos crítica, confusión e idolatría, como muchos de nosotros vamos a ver en este pasaje. Yo quiero que me acompañes a leer en el libro de Hechos, capítulo 19, estos versículos, primeros versículos que están acá en el versículo 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices.
a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persecución, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este maestro, de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Vamos a dejar hasta allí la lectura de la palabra y rescatamos que aquí habíamos visto cómo la predicación del Evangelio por parte de Pablo había impactado a tal grado aquella comunidad, aquella gran ciudad, que muchos de las personas que tenían como medio de vida el hacer ídolos, aquellos templecillos, aquellas reliquias, aquellos recuerdos que se llevaban, por así decir, también los turistas, ellos ganaban, dice, mucho dinero por eso. Pero cuando conocieron a Cristo, que es el único que tú y yo debemos de adorar, resulta que ellos dejaron esa manera de vivir y hubo un cambio en sus vidas. Y aquellos grandes obreros dejaron de ganar no poco dinero. Entonces encontramos una reacción cuando se predica el evangelio de avivamiento, pero también encontramos una gran oposición, porque este hombre llamado Demetrio no se quedó tranquilo. Cuando tú y yo predicamos el evangelio, estamos removiendo el mismo infierno. Y Demetrio fue muy astuto, vino con engaño, pero también con algunas verdades, a convencer a los que él sabía que podían convencer, a los que tenían intereses en común. ¿Y qué les dijo Demetrio? Mire, nosotros, tiene un discurso persuasivo, están en contra de nosotros, vamos a dejar de ganar dinero, va a ser desacreditado nuestro templo, nuestra diosa. Y saben, el templo de Diana de los Efesios, que tenemos una foto por allí, ese templo era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y cuando usted viene de Olancho, o usted viene de Tegu, usted viene de San Pedro, entonces cuando usted le mencionan eso, usted sabe siempre que hay cosas bonitas en San Pedro, en Camagüey, que Lilian, ¿y tú también eres de Camagüey? ¿Y de Moa? También, aquí está en Santa Clara, Moa. Entonces, algunos entenderán, bueno, hay otros lugares, ¿no? Usted conoce qué es lo que destaca su ciudad. Usted sabe qué es lo que hace que su ciudad sea conocida y qué es lo que se hace en los recuerdos de su ciudad. Este templo, ayúdeme ahí, Cristian, este templo fue construido, dicen algunos expertos, en 127 años. Este templo para nosotros hoy no es mucho, porque estamos acostumbrados ya a ver grandes rascacielos y grandes construcciones, pero en aquel tiempo fue una maravilla, considerado una de las maravillas del mundo antiguo. Miren, tenía 425 pies de largo, tenía 127 pilares. Si no está por allí, después lo mandamos al grupo para que lo vean. Tenía 222 pies de ancho, 60 pies de alto. Y en esta ciudad también se practicaba mucha la idolatría, mucha brujería, mucha magia. Habían cartas que eran conocidas como las cartas de Éfeso,
Era una ciudad que también servía de refugio para criminales. Es decir, que si usted mataba a una persona en una ciudad y llegaba a ese lugar del templo, usted ahí podía encontrar refugio y podía estar a salvo de que no vinieran a hacer venganza o juicio contra usted. Entonces esta ciudad no era una ciudad tan fácil, ¿verdad? Como usted póngale el nombre de qué ciudad usted conoce hoy en día que sea fácil, que no haya idolatría, que no haya cosas que tengan que ver con la magia, con los crímenes. Tenemos ciudades que se destacan por ese nivel de maldad. Pablo estaba en Éfeso y estaba predicando el evangelio y se había dado un avivamiento, pero también se dio una gran persecución, se hizo un alboroto allí en esa ciudad de Éfeso. También allí se hizo una gran confusión. Y yo quiero destacar contigo la importancia de que nosotros no tengamos ídolos en nuestra vida, porque aquel Demetrio tenía ese templo, su ciudad, su oficio, como un ídolo en su vida. ¿Qué son los ídolos? ¿Qué cosa es la idolatría? La idolatría es amor excesivo, adoración a ídolos. Escuche bien, amor excesivo, adoración a ídolos. ¿Y qué cosas son los ídolos? Puede ser una cosa, puede ser una imagen, puede ser una persona que usted le admira, pero además que le admira se le arrodilla, que usted le exalta demasiado. Y ese nivel de adoración solo a Dios se le debe dar. Solo a Dios debemos de reconocer como lo máximo, como lo supremo, porque los seres humanos podemos equivocarnos. Usted imite lo bueno de los seres humanos, pero no lo malo. Usted disfrute su carro, su casa, su familia, pero no lo tenga como lo primero, no le dé adoración a eso. No le dé adoración a su cuerpo ni a su familia. Usted viva para su familia, disfrute su familia, colabore en su familia, sirva en su familia. Pero su familia no puede ser el objeto de su adoración. ¿Me hago entender? Este hombre estaba con adoración y allí ellos encontramos que lo primero que dejaron fue el dinero, pero no todos. Demetrio y el grupo que se levantó para ir y sacar a Pablo en un lugar donde posiblemente hubieran más de 20,000 personas, ese grupo tenían los intereses y su mirada puesta en el dinero. El dinero puede ser un ídolo también. Y el dinero nos cuesta dejarlo, ¿verdad que sí? Si usted está ganando bien en un lugar, pero usted sabe que no está haciendo bien, entonces ahí está el problema. Ahí tenemos un problema que resolver con el Señor. Entonces, el dinero nos cuesta renunciar a él. Nos cuesta renunciar al tiempo, nos cuesta renunciar a prácticas que hemos tenido por muchos años. Y eso no es fácil. Hay vicios de los que tal vez no nos podemos desligar fácilmente y necesitamos la ayuda y la intervención de Dios en nuestra vida. Que Dios nos ayude para que así lo hagamos. Y encontramos que esta gente también estaba poniendo a aquella diosa y aquel lugar por sobre todas las cosas. Y ellos no quisieron escuchar la voz de Pablo, que preguntó, ¿pero podrá algún Dios construido de manos ser Dios? ¿Qué respondería usted? ¿Podrá algo que construye la mano del mismo hombre ser Dios? Imposible. Pablo les preguntó eso y ellos no le contestaron. Pablo les había predicado lo correcto y Demetrio había entendido correctamente el evangelio. Él lo había entendido perfectamente. Él sabía que el evangelio era una actitud, un cambio de vida, era un rendirse a Dios. Pero lo escuchó, lo sabía, pero su reacción no fue de seguir a Cristo, fue todo lo contrario. Y escucharon la voz solamente de ellos mismos. Cuando no queremos cambiar algo, cuando no queremos reconocer
que estamos en un error, nos convencemos a nosotros mismos de que estamos correctos. O peor, lo que hizo Demetrio, buscamos a otro que sabemos cómo piensa más o menos, para entonces esa persona nos afirme en nuestro error. Y eso es lo que pasó allí. Ellos escucharon su propia voz y por eso siguieron gritando, ¡viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Eso pasa en nuestros días, amados hermanos. Eso sigue pasando en nuestros días. Aparece otro personaje acá y en medio de los gritos, de la confusión, él saca su liderazgo y su carácter. Y este hombre nada más se nos dice qué era su profesión, no se nos dice su nombre. No es Alejandro. Alejandro también quería hablar, el que se nos menciona allí, pero cuando vieron que era judío, que los judíos tampoco estaban de acuerdo con ese nivel de idolatría, prácticamente lo mandaron a callar. Pero se levanta el escribano allí del 33 en adelante y ellos escucharon lo que este hombre les estaba diciendo. Y este hombre les dijo, en medio de la confusión, de la ira, de los gritos, y la gente estaba allí sin saber por qué estaba. Y ahí también vamos a reflexionar un poquito. Este hombre le dijo, varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y nada hagáis precipitadamente. Aquí hay muchas cosas. Este hombre sacó su carácter, sacó su liderazgo y ¿qué hizo? Repitió el discurso que todos querían oír. Aquellos que estaban allí y no sabían ni por qué estaban. Mi amado hermano, mi amada hermana, ¿por qué estás donde estás? Es decir, ¿por qué estás en la relación que estás? Voy a mirar yo también. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por compromiso? ¿Porque viene la familia? ¿Por gratitud? ¿Porque te cae bien la pastora? Yo sé que sí. ¿Por qué estás en la iglesia? ¿Por qué estás en tu trabajo? Bueno, esa no entraría, yo creo, aquí, ¿verdad? Esa vamos a obviarla, vamos a pasarla rápido. En nuestro contexto, esa no tiene validez. Pero a veces estamos confusos y no sabemos, como miramos una multitud, allá nos vamos. ¿Dónde va Vicente? Dicen, ¿qué dicen Honduras? Donde va toda la gente. En Nicaragua también dicen así. ¿Dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Dios nos libre a nosotros de ir a donde va toda la gente, de repetir un discurso y de pasar la mano como que no está pasando nada, o como que aquellos porque son mayoría tienen la razón. No, el evangelio está llamado a ser contracultura todo el tiempo. Usted ore, usted pídale a Dios discernimiento para cada situación de su vida, porque van a levantarse unos como Demetrios. Y si usted no conoce la Biblia y no conoce del evangelio, puede ser que siga teniendo ídolos en su vida, sea cual sea. Y si usted no conoce del evangelio y no está firme en el Señor, lo primero que le vengan a decir, usted va a buscar a la gran multitud para hacer como hizo este escribano. ¿Qué hizo? Repetir. Dice, sí, pero si aquí todos saben que Diana es la diosa, que es el templo, que aquí todo es maravilloso. Él repitió eso, pero algo bueno dijo. Dijo dos cosas buenas. No actuéis precipitadamente. Cuando estamos en un problema, es cuando no debemos de tomar decisiones, ¿verdad? Cuando tienes un problema serio, no tomes decisiones apresuradamente. Este consejo lo da aquel hombre sabio. Te lo repito aquí, porque la Biblia es para hacer lumbrera nuestro camino. ¿Discutiste con tu pareja? No te vayas de la casa todavía.
Espera que se te pase el enojo, cómase un chocolatito. Yo ahí ando en mi bolso siempre. No, no es cierto. Cómase un chocolatito. ¿Qué hacen los varones cuando se discuten? Yo no sé. Las mujeres nos gusta el chocolate, las flores, nos compramos un perfume rico, pero no vamos a tomar una decisión, ya me voy de la casa inmediatamente. Y ese consejo fue válido para aquella gente que estaba allí. Y dice que no encontró, pero yo no encontré que ellos blasfemaron, ellos no han sido sacrílegos. La gente que estaba allí, que fue cuestionada, y a Pablo, que gracias a que los discípulos no lo dejaron ir, porque Pablo quería ir, pero los discípulos no lo dejaron ir para allá. Pero aquellos discípulos y aquella gente que estaban allí escucharon que nada malo habían hecho Pablo y los demás que estaban predicando. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Que a veces nosotros podemos hablar correctamente, políticamente bien. Podemos decir, mira, es que los cristianos no hacen esto, esto y esto. Pero eso no siempre significa que estén agradando a Dios. Lo que es políticamente correcto no siempre está agradando a Dios. Y otra cosa, cuando tú y yo predicamos el Evangelio, no necesitamos denigrar otras creencias. Dios es suficiente, Dios, para defenderse Él. Dios es grande, es poderoso, es el único Dios. Es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Él no necesita que tú blasfemes de una religión, de una persona, de otras creencias. Solamente predica de Él. Vive con comunión con Él. Sé fiel a Él y Él te va a guiar, Él te va a orientar en lo que tú debes hacer. Pablo no había blasfemado, Pablo no había sido sacrílego y los mismos que lo estaban acusando reconocieron eso. En otras palabras, predique el Evangelio y no te defiendas. Deja que Dios sea quien te guíe en todas las cosas. Termino con este punto de reflexión. La predicación del Evangelio va a tener repercusiones. Siempre que prediquemos el Evangelio, aún sin palabras, con nuestras actitudes de querer ser fiel al Señor, podemos estar torciéndole la cola al tigre. Y a veces mucha gente se va a molestar contigo, conmigo, porque actuamos de manera de la que Dios te ha dicho, te ha revelado que hagas. Cuando tú vives en firmeza delante de Dios, muchas personas se pueden molestar. Cuando tú predicas el Evangelio, muchos se van a levantar. Eso es lo que pasó acá. Muchos creyeron. Por eso el trigo y la cizaña van creciendo juntos. Allí van. Y Dios no lo quita. Dios lo deja allí porque Él va a manifestar su gloria, su obra va a seguir creciendo. El reino se va a seguir manifestando. ¿Por quién? Por los que decidan ser obedientes, por los que decidan creerle a Dios. Y eso somos tú y yo. Entonces la predicación del Evangelio siempre va a tener repercusiones. Algunas de avivamiento y otras de asedio, de crítica, de murmuraciones, de problemas. Siempre va a tener. Malo es cuando no hacemos nada, ¿verdad? A los tibios, dice que hace el Señor. Hay que ser caliente, porque frío no. Eso no queremos estar acá. Entonces seamos fieles, amados hermanos y hermanas, porque Dios nos llama a torcerle la cola a ese animal, a meterle el dedo en el ojo. No tengamos ídolos, no tengamos ídolos en nuestra vida. A veces hasta en la iglesia tenemos ídolos. Imagínense ustedes que hay iglesias que dicen, si no se cantan himnos, eso no está bien. Entonces tienen al sistema de adoración con himnos como un ídolo.
que si no están estos cantos, yo ahí no canto, que si no se canta lo que yo cantaba en mi iglesia, yo ahí no canto. Deja que el Espíritu te mueva, deja que el Señor te enseñe nueva cultura, que abre tu mente y tu corazón. Cuántas cosas que teníamos antes y ahora no tenemos. Nos cambiamos de lugar, nos cambiamos de vecindario y tenemos que aprender. Vienen personas nuevas a nuestra vida y Dios las pone para que aprendamos a amarles, para que aprendamos a respetarles. Dios pone personas, pone sistemas. Entonces, a veces en la iglesia tenemos esos problemas, tenemos el sistema de adoración. En mi vida me había puesto tan alegre en un culto, siempre alegre, pero no tanto como aquí. Y eso es algo que Dios me ha regalado. Y yo sé que eso a veces no se mira bien, pero lo hago con libertad porque Dios ha sido bueno conmigo. Hay sistemas, hay predicadores que tú dices, solo a este predicador voy a seguir. Y tienes a ese predicador o a esa predicadora como un ídolo. Y ese predicador o esa predicadora se puede equivocar en algún momento. Y también tú puedes aprender, si vienes con un corazón dispuesto, del predicador, como quiera que sea su estilo. Porque Dios llama a personas comunes como tú y como yo, con limitaciones. ¿Sabe para qué? Para mostrar su gloria. Porque la gloria es para Él. Si dicen, a esta mujer que es la menos indicada, yo la estoy llamando para ser pastora, para ser una predicadora. Usted dice, ¿cómo es posible? Es porque la gloria es para Él. Dios te llama y te pone en lugares especiales también a ti. Y también algunos los está llamando al pastorado. Entonces, a veces ponemos, aún en la iglesia, idolatría. Tenemos que si alguien dice, este es mi don, y usted se siente que su identidad está en su don, o que su identidad está en lo que usted hace, y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros somos primero que nada hijos de Dios, hijas de Dios. Ese es el título más grande que tú y yo podemos tener. ¿Y qué hicimos para tenerlo? Nada, solamente por fe en Él. Entonces, nada en nuestra vida tiene que ser un ídolo, absolutamente nada, más que solo Cristo sea nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, porque Él le jaló la cola al tigre, Él mató al tigre, Él lo expuso en la cruz del Calvario, lo venció, le quitó las llaves del imperio de la muerte. Él lo venció desde la muerte con la resurrección. Entonces tú y yo, que somos llamados por Dios para predicar el Evangelio, no tengamos temor. No tengamos temor, hermanos. Dios está con nosotros. Usted asegúrese de serle fiel a Dios y Él va a hacer todo lo demás. No tenga temor a las repercusiones, déjeselas a Dios. Amén.